Buen día, estudiantado, esperando que se encuentren bien. La lección de esta semana va a estar dedicada a uno de los personajes de la filosofía, a veces marginados, y que me causan mucha atención y mucho aprecio, los llamados sofistas. Podemos partir de una pregunta básica: ¿quiénes eran los sofistas? El término sofista deriva del griego sofía o sofos, que significaría algo así en español como los sabedores, los que conocen. Era un grupo heterogéneo de pensadores que, si bien había algunos de ellos que eran atenienses, la mayoría se caracterizaron por provenir de distintas partes de Grecia. Además, tuvieron la ventaja de que salieron de sus ciudades griegas, conociendo otras partes del mundo no griego. Recordemos cuál es el principio básico de todo viaje. Si alguien hace viaje, que conoce otras culturas, y eso le ensancha su marco de comprensión y de apreciación hacia otras realidades. Entonces, estos viajes que realizaron los sofistas en su época, pues le brindaron un mayor conocimiento, una mayor apertura, perspicacia, entre otras cuestiones. Como les dije, es un grupo heterogéneo porque, a pesar de la divergencia de temas, ellos tenían algunos puntos en común, que era lo que los unificaba como una especie de grupo, a pesar de que cada uno a veces hacía escuela por aparte. Ellos tuvieron un gran impacto en Atenas, que es algo muy curioso porque la mayoría de ellos eran metecos, es decir, extranjeros que vinieron a Atenas y montaron o empezaron a hacer su negocio, que ahorita vamos a decir en qué consiste. Los sofistas propiamente se dedicaron a cobrar por enseñar. ¿Qué enseñaban? Pues dependiendo la particularidad de cada sofista. Había algunos sofistas que se dedicaban, por ejemplo, a lo que hoy podríamos entender como biología, otros como astronomía o astrología, a diversas cuestiones. En todo caso, ellos se caracterizaron por enseñar, como ahorita lo vamos a ver, a hacer retórica y a hacer política. Entonces, esto causó furor en la sociedad ateniense porque se creía que para educar se hacía por vocación, no por hacer dinero. Y los sofistas pues tenían el pensamiento de que si ellos tenían el conocimiento, ¿por qué no cobrar por él? Además de que les costó pues adquirirlo. Entonces, figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles los detestaron, en primer lugar, precisamente por hacer este cobro a la educación, como si la vocación y el cobro no pudieran estar ligados. En todo caso, señalo aquí que Sócrates, Platón y Aristóteles los detestaron por una cuestión muy particular. Los sofistas, por infortunios de la historia, algunos de sus textos se perdieron y otros sofistas simplemente no escribían. Entonces, la versión que por un tiempo dominó sobre los sofistas provenían principalmente de Platón. Y como dijimos, Platón no les agradaba, entonces teníamos una apreciación de los sofistas a través de uno de sus acérrimos enemigos. Eso, digámoslo así, en bien simple, es como que yo le pregunte a María sobre Susana, pero María es enemiga de Susana. Entonces la versión que quizá me dé María de Susana no sea lo más objetivamente posible. Lamentablemente esto tendió a ocurrir con Platón. Si bien Platón no podía cambiar todo lo que decían los sofistas, porque los sofistas eran bien conocidos, pues sí se daba ciertas libertades literarias al extrapolar algunas de sus teorías, aduciéndolas como si hubieran sido de los propios sofistas. Platón, por ejemplo, escribió diálogos muy concretos para atacarlos, como el Protágoras, el Gorgias o el Sofista. Aristóteles, en sus textos, en algunos también los achacaba. Entonces, estos infortunios de la historia, sumados a que algunos textos se perdieron y encima de que fueron sus detractores principales por el quien nos llegó la noticia, hizo que heredáramos una noción bastante negativa de los sofistas como embaucadores y charlatanes, además de que ocurre un opacamiento intelectual en estudiarlos, por cuanto que en algunas mallas curriculares los sofistas, si es que apenas se mencionan. Entonces, de ahí la importancia de ver estas figuras
intelectuales, filosóficas, a pesar de que para la época no eran considerados filósofos. Como indiqué, los sofistas eran un grupo heterogéneo. No obstante, compartían o tendían a compartir dos puntos temáticos en común que hizo que se les pudiera identificar como una corriente, a pesar de las divergencias que podían haber entre ellos mismos. Estos dos puntos son la retórica y la política. Recordemos la retórica, que es el uso persuasivo del lenguaje. Ellos buscaban dotar al individuo de la preparación necesaria para triunfar en los debates públicos y forenses, judiciales. Recordemos que Grecia se movía mucho en el ágora, es decir, la plaza pública. Los juicios eran en el ágora, a veces se debatía constantemente. Entonces ellos enseñaban, y cobraban por ello, a cómo hacer buena retórica, hacer un buen uso de la retórica, mediante la práctica de la argumentación y su ejercicio continuo sobre temas éticos y políticos precisamente. En cuanto a la política, ellos buscaban preparar al individuo para la recta administración de los asuntos propios y de la ciudad, enseñándoles a tener criterio, es decir, que cuestionaran, que juzgaran y que analizaran. Adelanto un poco lo que vamos a ver más adelante. El griego tradicional creía que la polis, la ciudad, se encargaba de a usted pulirlo como ciudadano. En cambio, los sofistas vinieron a decir, nosotros podemos enseñar directamente a cómo ser un buen ciudadano, cómo hacer política. Entonces, estos eran los dos puntos que van a tener en común todos los sofistas. Van a ser dos puntos fuertes de su educación y dos buenas razones por las que van a llegar a ser detestados por varias figuras como las que antes mencionamos. Como decía, se generaron ciertos enfrentamientos entre los sofistas y otras figuras. Estos roces se debían a que, para un ateniense, aristócrata, tradicionalista, el futuro ciudadano no requería de maestros de política, porque, como dije, la polis misma lo formaba. La polis educa al hombre, ya que éste posee características naturales que propician a dicho aprendizaje, y encima lo hace gratis. Entonces, la casta ateniense, por decirlo de esa manera, consideraba que los que iban a dominar la casta ya tenían todas las cualidades naturales, por lo que no había necesidad de un maestro, sino que, por decirlo de esta manera, en los caminos de la vida, en el andar, en la marcha, la persona iba a aprender a ser ciudadano. Y tras de ello, la polis lo hace gratis, no había que pagarle sumas considerables de dinero a alguien para que hiciera este trabajo. Entonces ellos veían, la clase tradicional griega, ateniense, como innecesario estos intermediarios, de hecho los veían como un estorbo. Por otra parte, los sofistas planteaban que sí habían ciertos conocimientos intelectuales que podían transmitirse, independientemente de las características naturales. Es decir, trastocaban parcialmente la idea de que solo ciertos elegidos podían recibir conocimiento porque tenían las cualidades. Ellos van a decir que hay conocimientos que se pueden transmitir independientemente de las cualidades. ¿Y que era útil hacerlo? ¿Útil para quién? Para la polis, para que la polis tuviera un mejor desarrollo y también la persona misma. A pesar de la diversidad que había entre ellos por la heterogeneidad misma, ellos tendían a coincidir en algunos métodos de enseñanza. Insisto, estos no eran todos los métodos que tenían, pero son los más comunes que ellos tenían a compartir. Algunos de ellos, valga señalarlo, en la práctica se mezclaban, es decir, se aplicaban simultáneamente. Aquí, por aras explicativas, los voy a tratar individualmente, pero tengas en cuenta que en términos prácticos se podían mezclar. Ok, el primer método que ellos tenían era el que se llama discursos demostrativos. La finalidad era enseñar a que el estudiante pudiera desarrollar la capacidad oratoria, es decir, a poder hablar en público y, o dependiendo de las finalidades que pagase el estudiante, argumentar sobre algún tema, es decir, que pudiera demostrar la validez de un discurso. Usualmente se les enseñaba a argumentar sobre un tema a partir de una lista previamente elaborada. Piénsense, por ejemplo, como ocurre en los distintos cursos que uno tiene,
que lo ponen a hacer ejercicios con temáticas afines al curso. O sea, ya hay una lista más o menos clara de qué es temas pertinentes a la carrera de cada uno. Entonces, los sofistas enseñaban a desarrollar esta capacidad oratoria y argumentar sobre algún tema. La idea no era que se casaran con el tema en el sentido de que lo defendieran y creyeran en ese tema, sino que tuvieran la capacidad de poder hacer un argumento. Ligado a este, tenemos el segundo método de enseñanza, que era llamado lugares comunes. Este consiste en que se enseñaba y se ejercitaba la discusión sobre ciertos puntos que se suponen de dominio público. Es decir, para que una persona estuviera siempre lista, tenía que conocer por lo menos los temas más candentes de su momento. Entonces tenía que estar preparado. Por ejemplo, hoy en día, en el momento que estoy escribiendo esto, 12 de mayo 2020, ¿cuál es un tema que es común a nivel mundial? El COVID-19. Entonces, no hablar del COVID-19 para alguien que se propone ser orador, pues queda grandemente en desventaja. Entonces, los sofistas planteaban que era necesario que sus discípulos tuvieran conocimiento sobre los temas más candentes. Y en el caso concreto de las disciplinas, ¿cómo podemos ver esto? Pensemos que un economista no sepa hablar de reformas fiscales en un país como en Costa Rica, que estamos viviendo una reforma fiscal. Que hace 5 años, cuando no se hablaba de la reforma fiscal, no se hablara, o que alguien no estuviera preparado para hablar de eso, quizá fuera posible. ¿Por qué? Porque no era un tema candente. Pero hoy en día, un tema candente como la reforma fiscal y que economistas propiamente no sepan hablar de ello, los sofistas los verían de mala manera. ¿Por qué? Porque ellos implicaría que no estarían en capacidad de llevar a cabo una discusión en caso que la tuvieran que hacer. Entonces ellos van a pedir que uno se empape, por decirlo en esta palabra bien tica, que uno se empape de los temas en boga. Por otra parte, estos lugares comunes incluye que se enseñara a hacer elogios e invectivas. Recordemos, elogio es hablar bien sobre un tema e invectivas hablar en contra de un tema. Esto se debe por una cuestión cultural. Para los griegos, hacer elogios o invectivas eran formas de expresión que se hacían sobre ciertos temas y eran de uso común en la época. Hoy en día quizá podríamos decir hacer un Twitter o escribir una publicación en Facebook. Antes se hacía mediante elogios o mediante invectivas. Entonces era importante saberlas cómo realizar. No era simplemente decir, me parece, genial, qué idea más perfecta, sino metiéndole un poquito, diríamos nosotros, ponle de miel, de parla, metiéndole carnita y decir, mira, presidente, qué interesante idea usted tiene usted. Usted ha sido rayo de luz, sol de primavera que nos ha iluminado con tantas ideas. Ve, algo así se refería. No simplemente decir me gusta, me parece, no, había que meterle, por decirlo de esa manera, dulce, dependiendo de las finalidades, claro está. Y si era una invectiva, pues también hacerlo con el respectivo odio, cizaña que se tuviera que transmitir, independientemente si uno odiara o no a la persona. El punto era saber hacer la invectiva. Precisamente usted puede estar en contra de un tema y decir, no me gusta, ¡ay, qué feo! Ajá, y más con eso. No, tiene que fundamentarlo bien. Entonces, este era el segundo método de enseñanza. El tercer método se llama discursos dobles. Este consistía en enseñar a defender y abatir un mismo tema, que la misma persona pudiera defender y abatir un tema. No era tanto para convencer a un estudiante en cuál postura se va a quedar o con cuál va a atacar, sino que desarrollara la capacidad de anticipación de contraargumentos. Este método, de hecho, es recomendable en las defensas de tesis. Cuando ustedes tengan un tribunal, uno conociendo quién es el tribunal puede prever qué tipos de preguntas le van a hacer. Tal vez no la pregunta como tal, pero sí la intención de las preguntas o hacia dónde puede estar encaminado el enfoque de las posibles preguntas. Entonces, al enseñar a defender y a batir un mismo tema, ¿qué implica? Que el estudiante pueda prever las debilidades que pueden en su propio argumento y cómo saberlas defender. Entonces, no era tanto, como digo,
casarse con una postura a otra, sino que desarrollar esta capacidad de previsión de contraargumentos. ¿Por qué? Porque si digamos que hubiesen dos posturas, de contrincante A tiene postura A y contrincante B tiene postura B. Si usted logra hacerle demostrar a A que su postura es igual de válida que B, entonces eso va a causar que A desista en seguir defendiendo la suya, porque va a ver que A es igual de válida que B, o bien hacerle perder algo de razón, o que tenga que aceptar que su respuesta no es la única. ¿Por qué? Porque también la otra es igualmente de válida. Entonces, veamos que los discursos dobles tienen, en primer lugar, la finalidad de ayudar al estudiante a que pueda prevenir ataques, y segundo, tiene la ventaja que propiamente ya en los debates puede conllevar a que el contrincante se tenga que desistir o aceptar que su postura no es la única, y por tanto de alguna manera le estaría dando el gane al interlocutor. El otro método de enseñanza es el de preguntas y respuestas. Aquí la dinámica es simple. Tomaban al estudiante y le empezaban a hacer preguntas previamente preparadas en una lista, y que el estudiante tuviera que responderlas lo más inmediatamente posible, lo más rápido. Aquí la idea era que el estudiante no se dejara intimidar por una pregunta y que pudiera responderla con seguridad, independientemente si conociera o no el tema. Es como lo vemos en campañas políticas. Se le hace una pregunta a un político y no sabe la respuesta, pero responde con firmeza, y puede decir cualquier otra cosa, pero por lo menos responde con firmeza y deja ver, ve, yo pude responder. Entonces eso es lo que buscaba este método. Ahora bien, la idea de responder puede ser que usted responda bien, pero sin seguridad. Imaginen que le preguntemos a alguien, ¿cuál es la importancia de la felicidad en Aristóteles? Es que Aristóteles, es que creo que considera que la felicidad es importante en la política. Quizá tenga razón en la respuesta, pero no mostró seguridad, entonces eso puede hacer que se dude de su respuesta, a pesar de que el contenido puede ser correcto. Entonces la idea era que el estudiante pudiera responder con seguridad ante la pregunta, independientemente cuál fuera la pregunta. Visto los métodos de enseñanza, demos paso ahora a los puntos polémicos. Como se mencionó previamente, los sofistas causaron furor por cobrar y por ciertos temas. Los temas en los que ellos se metieron pues fue amplio, como cada uno de ellos era distinto, como les dije, era un grupo heterogéneo, entonces trataron distintos temas, pero había algunos temas en que varios de ellos coincidieron, y que además de que coincidieron eran polémicos y tocaba sensibilidades de la sociedad ateniense. El primer tema de estos es la antítesis naturaleza-convención como fundamento de la igualdad social. Había una creencia tradicional griega sobre la estratificación social desde la naturaleza. Según esto lo vimos en la lección sobre la educación griega, y con Aristóteles también en la lección sobre la felicidad. El griego tradicional partía de que había una jerarquización basada en la ascendencia y riquezas, junto con una normalización de la esclavitud como institución prácticamente incuestionable. Entonces, en esencia, los griegos tradicionales y los atenienses como tales creían que la estratificación social era justificada y se veía reforzada por la naturaleza. Aristóteles fue uno de sus mejores exponentes sobre este punto. Sofistas variados como Hipias, como Antifonte, Licofrón o Alcidamante proponen que los seres humanos son iguales por naturaleza, es decir, van en contra de una creencia tradicional bien arraigada que tenían los griegos. Ellos van a decir que todos los seres humanos, libres y esclavos, tienen las mismas necesidades básicas y buscan satisfacerlas por los mismos medios. Entonces, conclusión, ¿cómo hablan de que hay diferencias cuando tienen las mismas necesidades y las satisfacen por los mismos medios? ¿Cómo hay diferencias de seres? Decir que uno es libre, que el otro es esclavo por naturaleza, cuando desde la misma naturaleza se puede ver que si tienen hambre, ¿cómo satisfacen? Comiendo. Si tienen sueño, ¿cómo satisfacen? Durmiendo. Entonces, en términos básicos, tienen las mismas condiciones. Entonces, para ellos va a ser, ¿cómo es posible que los griegos, en su creencia arraigada,
mantengan que la naturaleza dice X cuando la naturaleza claramente muestra Y, en este caso, que los creó por iguales. Ellos van a concluir que van a ser las convenciones artificiales, entiéndase, leyes y costumbres, las que hacen las distinciones políticas, económicas, sociales, racionales y de esclavitud. Ellos se percataron de que la naturaleza no solo prueba lo contrario de lo que tradicionalmente se creía, sino que también es utilizada malintencionadamente como argumento para separar a los seres humanos y claramente beneficiarse entre sí. Por esto, figuras como Aristóteles saltaron. ¿Por qué? Porque esta idea trastocaba el orden social, el status quo. Recordemos que, por lo menos en Esparta de Atenas, buena parte de la sociedad se mantenía sobre el trabajo esclavo. Entonces, que ellos vengan a decir que los esclavos son igualmente de libres como los hombres libres, era una idea que no solamente chocaba por el contenido, sino también por las implicaciones político-sociales que podían tener. De ahí que Aristóteles, por ejemplo, reaccione fuertemente en la política a defender la esclavitud como un asunto natural. Otro punto polémico era sobre el relativismo de cuestiones ético-políticas. Los griegos tradicionalmente creían que sus costumbres eran inamovibles y universales. Es decir, solo ellos tenían la razón, solo ellos tenían la certeza. Sus costumbres eran las verdaderas. Por lo que no se concebía que tuviesen que siquiera revisar o incluso cuestionar costumbres. ¿Por qué? Porque la de ellos, como digo, eran las verdaderas. Por ejemplo, temas como esto causó la diferencia entre Aristóteles y Alejandro Magno. Si bien Alejandro Magno no era sofista, Alejandro Magno creía que las tradiciones griegas, algunas podían cambiar. Por ejemplo, que la misma educación se diera a los llamados bárbaros. Figuras como Aristóteles se niegan claramente a ello y dicen que como lo de ellos se van a enseñar a seres inferiores. Entonces, el griego tradicional cree que sus costumbres eran las verdaderas y eran incuestionables. Aquí es donde surgen figuras como Protágoras y Gorgias. Protágoras, sofista famoso, va a proponer un subjetivismo a partir de algo que se llegó a llamar el hombre medida. Él tenía una famosa frase que dice: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Esto básicamente quiere decir, el hombre es el que pone criterio, las cosas son a partir de lo que uno diga, pero aquí hay que tener cuidado, estamos hablando de cuestiones sociales. Por ejemplo, ¿cuánto es la multa de violar una restricción vehicular? Pues el monto es subjetivo, va a depender del colectivo social. ¿Es la pizza con piña rica o no? Pues va a depender de los gustos de la persona. ¿Está bueno matar? Bueno, ¿a quién? Dependiendo de los países donde acepten pena de muerte. Donde no acepten, no. Entonces, estas cuestiones sociales, Protágoras no le dice con ese nombre, pero las da a entender, estas cuestiones sociales son subjetivas en el sentido en que es uno el que va poniendo los parámetros, uno ya sea individual o uno como colectivo. De ahí la famosa frase, el hombre medida. El hombre es la medida de todas las cosas, entendiendo estas cosas sociales. Por ello, va a decir Protágoras, hay que relativizar valores, creencias, doctrinas éticas y políticas. No darlas por absolutas, como si estuvieran sacadas de la naturaleza, como si fueran hechos naturales. Y mucho menos, tampoco hay que prohibir sus análisis. Por el contrario, hay que tener criterio, que cada uno sepa argumentar los pros y contras de un asunto, sea personal o sea público, distinguiendo entre argumentos que sean eficaces, persuasivos y útiles, y argumentos que, si bien pueden ser convincentes, sean vacíos y débiles. Es decir, hay que tener criterio, saber argumentar, saber plantear su postura, sabiendo utilizar cuáles argumentos. Argumentos que puedan persuadir pero sean eficaces y sirvan, o argumentos que quizá pueda convencer a un mayor número de gente pero en el fondo estén vacíos y carentes de sustento. Entonces, lo que Protágoras nos dice es que hay que tener cuidado con aquellos valores sociales que se dan como por absolutos. Es importante señalar que este subjetivismo no es sensualista, que niegue o rebate las percepciones físicas, o extremo,
que dude de todo. Es decir, Protágoras no está diciendo, también dudemos de las cuestiones objetivas de la naturaleza, como que el fuego es caliente, la piedra cae. Recordemos que ellos no conocían el concepto de gravedad, pero que la piedra cae, que si yo veo un burro pasar a toda velocidad y yo me niego, no veo ningún burro, y cierro los ojos, el burro sigue existiendo y el burro va a seguir pasando. Protágoras no llegó a ese extremo a negar estos elementos naturales, estos hechos naturales, sino a cuestionar aquel rasgo de absolutez, de incuestionabilidad que se le da a los temas éticos políticos. Esta comprensión errónea que algunos han querido ponerle a Protágoras ha venido nada más y nada menos que de Platón, que Platón postuló que Protágoras decía eso, cuando claramente no lo dice. Entonces hay que tener en cuenta este pequeño detalle, porque el subjetivismo de Protágoras solo se remite a cuestiones éticas y políticas, a lo que nosotros entenderíamos como hoy cuestiones sociales. Gorgias, por su parte, fue otro sofista famoso. Él proponía un escepticismo ético. Recordemos que escepticismo significa poner en duda o no tener certeza de algo, en este caso de las cuestiones éticas. Gorgias va a decir que hay que tener cuidado con las definiciones, principalmente aquellas que se postulan como universales en temas éticos y políticos. Hay que indagar cuáles son las intenciones de fondo, qué pretenden, a quién benefician, de que haya que ponerlas a duda constantemente, no por el mero hecho de molestar la vida, sino de ver qué es lo que puede haber de fondo en una concepción. Si nosotros decimos que todos los hombres son los que son propietarios, por ejemplo, como va a decir John Locke en su contractualismo clásico, ¿qué es lo que implicaría? Que aquellos hombres que no son propietarios no contarían como hombres, como seres humanos. Entonces, Gorgias llama la atención sobre esto, porque esta era una práctica que Sócrates, Platón y en cierta manera Aristóteles llevaron a cabo, que buscaban dar definiciones absolutas, dejando por de lado a todo aquello que no se incluyese o que no entrase en sus parámetros. Entonces, para Gorgias hay que prestarle atención a esas definiciones. Por ejemplo, traigo un ejemplo actual. Vean que actualmente se habla de colaboradores en lugar de trabajadores. ¿Por qué? Porque un colaborador no necesariamente tiene todos los derechos de un trabajador. Entonces hay que tener cuidado, diría Gorgias, nos podría decir Gorgias hoy en día, a cómo lo definen a uno, porque uno como trabajador tiene derechos, pero como colaborador no necesariamente, porque recordemos la palabra colaborador, ¿qué significa? Alguien que te colabora en alguna cosa, no necesariamente gana derechos. En cambio, un trabajador, ya por definición, por varios acuerdos internacionales, tiene derecho. Entonces, en este ejemplo claramente asincrónico que estoy poniendo, podemos ver cómo sutilmente la definición colaborador le resta derechos que la definición trabajador tiene. Entonces Gorgias hubiera hecho una llamada sobre esto. Por otra parte, hay que tener claro que Gorgias no duda en ningún momento de las definiciones de las ciencias naturales. Si el burro viene corriendo hacia mí, viene un burro corriendo hacia mí, no lo voy a poner en cuestión. Si el fuego es caliente, no le voy a meter la mano al fuego, porque me voy a quemar. Nuevamente, esta concepción errónea se debió a que Platón extrapoló el pensamiento de Gorgias, diciendo que él dijo semejante tontería cuando claramente no fue así. Como tercer punto polémico y final que vamos a ver en esta lección está el escepticismo agnóstico y el ateísmo. Los otros dos puntos polémicos de alguna manera alcanzan este tema, el tema de las divinidades, porque las divinidades de alguna manera u otra eran el sostén último de las costumbres y la estratificación social y diferenciación social. ¿Por qué las costumbres se dan como dan? Porque los dioses nos habían creado de esa manera. ¿Por qué había estratificación? Porque así lo quisieron los dioses. O la naturaleza lo hizo así y los dioses pues les pareció perfecto con la naturaleza. Y demás cuestiones. El punto es que los puntos anteriores de algún modo
tenían su último sustento en el tema de las divinidades. Y es que la religión era un asunto vital, no era un asunto marginal, no era un asunto que le dieran poca monta, al contrario, tenía una relevancia vital. ¿Por qué? Porque era un elemento cohesivo. La religión era utilizada para unir al pueblo y también era un elemento político, que esto no es nada novedoso hoy en día. Sabemos que a veces las religiones son utilizadas de manera política, con fines políticos. En la antigua Grecia, pues esto no era un asunto tampoco extraño, no es novedoso en ese caso. Entonces la religión era utilizada con fines políticos y con fines de unificación social. Por ello, concretamente en Atenas, habían juicios por impiedad. O sea, se tomaban la cosa seria cuando alguien hablaba en contra de la religión. Entonces, el asunto acá está que atacar los dioses implicaba atacar el status quo, porque recordemos que la religión era utilizada con fines políticos. Entonces, si alguna bancada política se sustentaba en X dios y decir que este dios no tiene razón o no existe, eso ya implicaba mermar el poder o afrentar el poder de ese grupo político. Entonces, los ataques a los dioses se veían con cosa seria y se les juzgaban. Incluso cuando no se hicieran actos impios como tal, como profanar o hacer irreverencias. Por ejemplo, el mero hecho que usted no fuera a cumplir el ritual ya podía ser mal visto como un acto de impiedad, porque estás faltándole el respeto a los dioses en no ir a dar el respectivo tributo. Digamos que en versión católica sería como no ir a misa. Entonces uno podría decir, mira, es que no voy a misa pero me porto bien. No, te estás portando mal y estás atentando contra Dios porque no estás yendo a misa. La postura de los sofistas ante este tema se ubicará en dos puntos, en el agnosticismo y en el ateísmo. Una cuestión de definición: recordemos que el agnosticismo significa no tener certeza de que existan divinidades, pero tampoco tener la certeza para negarlas. Es decir, no tener seguridad para negar o afirmar una a la otra, generando una duda constante. Entonces el agnosticismo básicamente lo podemos entender como una duda, no sabemos si sí o si no. Mientras el ateísmo lo entendemos como certeza de que no existen divinidades del todo. Dentro del agnosticismo tenemos la postura de Protágoras. Para Protágoras, el ser humano tiene capacidades limitadas para comprender cuestiones que le trascienden. Partiendo de este punto, entonces Protágoras va a decir que hay que suspender el juicio sobre los dioses. No podemos referirnos nada de ellos. Por ejemplo, qué les enoja, qué les gusta. ¿Por qué? Porque su misma naturaleza va más allá de nosotros. Entonces va a decir Protágoras, al no tener el criterio para comprender cosas que nos trascienden, ¿cómo vamos a arrojarnos nosotros el criterio de decir, yo sé que le molesta a los dioses, les molesta esto o prefieren esto, cuando ni siquiera podemos comprender lo que nos trasciende? Por eso va a decir Protágoras que ni siquiera es posible debatir si existen o no, porque es un asunto que va más allá de nosotros. Entonces conviene no decir absolutamente nada de las divinidades, porque ni siquiera sabemos si existen o no existen. Y si ni siquiera sabemos ese punto que no podemos probar, entonces ¿cómo vamos a decir que a Zeus le enoja que se haga esto, a Hera le gusta que se haga lo otro? Entonces, de algún modo, Protágoras utiliza esto como para ponerle un alto a aquella gente que quisiera argumentar a favor de los dioses, como ocurre con los grupos conservadores actuales. Es que a Dios no le gusta esto. Protágoras diría, ¿y cómo sabe usted que a Dios le gusta qué? Es que está en la Biblia. Bueno, ¿y cómo sabemos que la Biblia está? Porque lo dice Dios. ¿Y usted cómo sabe eso? No tenemos certeza. Entonces, ojo que Protágoras no está negando a los dioses, simplemente él está diciendo, vea, yo no sé si existen o no. Y al no saber eso, ni siquiera entonces puedo hablar sobre ellos. Entonces mejor no los utilicemos como argumento a favor o en contra de X postura. Entonces vean que muy lindamente, de manera muy sutil, marca la cancha y le dice, los dioses no son válidos como argumentos sobre alguna postura política o ética.
porque no sabemos nada acerca de los mismos dioses. Entonces, si no sabemos nada acerca de los dioses, ¿cómo vamos a fundamentar cosas a partir de ellos? En cuanto a las posturas ateístas, tenemos dos, la de Pródico y la de Critias. Respecto a Pródico, él va a plantear un ateísmo con base antropológica, en el sentido de como la disciplina de antropología. Él va a decir que la religión tiene un origen humano. Los primeros seres humanos se impactaron de los fenómenos naturales. Al no poderlos comprender, paulatinamente los fueron convirtiendo en dioses. Entonces, primero de una manera abstracta empezaron a adorar los fenómenos como tales. Por ejemplo, el rayo, la lluvia, hasta poco a poco ir transponiendo tales características naturales en seres antropomórficos. Por ejemplo, primero adoraron el rayo y luego pasaron el poder del rayo a una figura como Zeus, por decir algo. Vean que este punto pues hoy es ampliamente aceptado como explicación antropológica, pero vean lo novedoso que era plantear esta idea en aquel momento en una ciudad como Atenas, que te hacía juicios por impiedad. Entonces claramente esto era una idea que chocaba, porque está diciendo que todo el sistema de dioses simplemente fue que un montón de seres humanos antiguamente no pudieron comprender que un rayo era un rayo y la lluvia caía por cualquier cuestión natural, y básicamente se inventaron dioses. Entonces era una postura bastante chocante para la época y novedosa, teniendo en el contexto en donde se está siendo formulado. Por su parte, Critias va a plantear un ateísmo con base política. Critias va a decir que la religión es un invento, efectivamente, pero político. Un invento político con finalidades: controlar y castigar legítimamente un comportamiento que se considere inadecuado según los gobernantes. ¿Por qué? Porque si yo le doy 20 chilellazos, no voy a decir es que a mí se me ocurrió, sino que vea que está amparado en que Zeus quiere que le den 20 chilellazos a X persona. Entonces no soy yo quien quiere darte 20 chilellazos, son las leyes divinas de Zeus que me obligan a darte 20 chilellazos. Entonces, Critias va a decir que esto es un invento que se utiliza para controlar y castigar legítimamente. ¿Por qué? Porque al final, ¿a quién se le pasa la responsabilidad? A los dioses. No fui yo, son los dioses. Critias va a considerar que la ley no era suficiente como sanción externa. ¿Por qué? Porque la ley, entendamos todo el sistema legal y sus agentes, soldados, magistrados, policía, bueno, el equivalente a policía en la época y demás, no puede vigilar y castigar en todo momento. Siempre va a haber algo que se le escape. Entonces, se inventa la religión como ley interna. La idea es que la religión apele a la conciencia de la persona mediante relatos seductores sobre divinidades que penalizan de manera sobrenatural y que siempre todo lo están viendo. Entonces, para Critias, la religión se inventó para cubrir aquellos espacios que la ley externa no puede dominar o no puede vigilar, para que la misma persona se convierta en su propio vigilante y su propio verdugo. Entonces, si yo sé que no debo robar y no hay ningún soldado viéndome y me robo, entonces yo voy a sentir que los dioses se van a enojar conmigo y me van a castigar. Entonces ya le estoy haciendo a la ley el mismo favor que le estaría haciendo el soldado, nada más que soy yo el que me estaría autocastigando. Se puede entender entonces como esta idea también fue chocante, esta explicación sobre los dioses o sobre la no existencia de los dioses. Básicamente esto atentaba al status quo de Grecia en general y de Atenas en particular, al decir que son la clase política que se inventó a los dioses para dominar. Se puede entender entonces el rechazo que generó de varias figuras. En el caso de Critias resulta algo irónico para mi gusto. ¿Por qué? Porque Critias era tío de Platón. Entonces un mismo familiar de Platón abogó por estas posturas sofísticas. De ahí se podría comprender incluso el mayor desprecio de parte de Platón hacia la sofística. Con ello damos por finalizada la lección, con la cual podemos concluir la importancia que tuvieron los sofistas. Fue un grupo de personas que se atrevió a enseñar sobre temas polémicos y a enseñar cuestiones que tradicionalmente se creían que no requerían enseñanza, como la retórica y la política, y que tuvieron la audacia de tratar temas bastante sensibles sin dejarse amedrentar, porque en principio ellos partían
de que tenemos la capacidad de comprender y de argumentar al respecto.